Muchas veces le pedimos a Dios que Dios pueda proveer para nosotros. Y una de las cosas que nos confronta es que las cosas a veces no salen como nosotros lo esperamos. En la palabra encontramos diversas historias que nos enseñan y nos animan a confiar y a creer. En esta noche veremos una historia breve, pero que sin embargo nos enseña cómo Dios busca proveer, pero que esas en medio de situaciones que el hombre no comprende, pero tras la obediencia hallamos la bendición para poder sostener nuestras vidas, para poder sostener nuestro corazón, para poder sostener la fe. Porque muchas veces no se trata del milagro, sino de lo que el milagro crea en tu corazón. De cómo ahora te animas a creer y a confiar. Detrás de cada obediencia, hay veces que uno dice, me es difícil poder hacer esto. Yo sé que Dios me guía a actuar de tal o cual manera, pero hacerlo me cuesta mucho. Pero cuando lo consigues, cuando lo haces y cuando ves el resultado de esa obediencia y ves como algo maravilloso pasa en tu vida, te das cuenta de que valió la pena, de que no tuvo sentido el renegar, el no querer hacerlo. Cuando te das cuenta que el final es una muestra de amor de parte de Dios, que quiere enseñarnos, que tiene paciencia. La Escritura nos enseña que el Señor provee para sus hijos. Dice la palabra, buscad primeramente el reino y su perfecta justicia. Todas las cosas vendrán, todo lo demás vendrá por una añadidura. Hay personas que hoy están muy preocupadas por lo que va a venir, por cómo van a enfrentar situaciones en su vida, problemas económicos, fracasos. Pero la palabra nos anima a creer, a confiar, a ir más allá. Aun cuando parezca que lo que Dios nos está pidiendo puede parecer absurdo o difícil de entender. Pero tú lo haces con fe. Tú lo haces confiando, creyendo en Él. Dice la palabra que ellos debían pagar, y era parte, no de los impuestos de los romanos, sino los impuestos a aquellos que debían sostener el templo. Ya esto no era un impuesto o algo que se cobraba muchas veces cuando ellos veían esta opresión de parte de los romanos. El pueblo judío no le gustaba esa situación, pero esto era algo diferente, era una obligación que como creyentes debían pagar para poder sostener lo que era sumamente importante, la casa de Dios. Pero el Señor nos deja una enseñanza aquí, no solamente de lo que era una obligación y cómo el Señor resuelve lo que parecía un momento en el cual Él podía hablarles, darles una enseñanza diferente, pero sin embargo el Señor decide no hacerlo, dando una muestra de que muchas veces el tener la razón no es lo más importante. El confrontar cuando uno tiene la verdad no es lo más importante, cuando detrás de eso lo que se está buscando es ganar el corazón, no ser de tropiezo a otro, mostrar o dar muestras de un carácter diferente, de un corazón distinto, de que tienes la humildad para callar aunque tengas la razón, aunque puedas tener argumentos y puedas tener que decir, sin embargo mantenerte así para poder ganar el corazón de aquel, para que no se genere un conflicto, para que haya paz en medio de una situación. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de San Mateo,
En el capítulo 17, vamos a leer a partir del versículo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 24 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Dice que cuando ellos llegaron allí, cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga. Al Señor no le era necesario pagar. Él era el Mesías. Él era el Salvador. Él era Dios. A Él no le correspondía pagar. Pero sin embargo, ellos le hicieron esa pregunta. E inmediatamente Pedro responde. Si una de las características que Pedro tiene a lo largo de la Escritura es ser una persona impulsiva, pero el Señor quería enseñarle algo, quería mostrarle. Dice la Escritura: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Antes de que Pedro pudiese decir cualquier cosa, el Señor le dice: ¿qué te parece, Simón? ¿Quiénes deben pagar? Los reyes de la tierra. ¿A quién le cobran los tributos o los impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? ¿A los de afuera? Claramente a los de afuera, a los extraños. Y luego los hijos están exentos, dijo él. Sí. Pero esa era la realidad. El Señor dice: no corresponde esto hacia mí. Pero allí está la enseñanza. Pedro le responde: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles. El Señor no quería ofenderles. No quería decirles algo que ellos no podían comprenderlo. Estaban delante del Rey de Reyes y Señor de los Señores, pero ellos no podían verle. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No podían verle. No podían reconocer a quién estaba delante de ellos. De tal manera que se preguntaban si el maestro no pagaba este impuesto, si por alguna razón creía que no le correspondía. Pero Pedro dice: sí. El Señor le enseña a Pedro: mira, no corresponde que pague tal impuesto, pero no vamos a entrar en un conflicto. No se trata de tener la razón. Muchas veces peleamos por tener la razón y queremos ganar en una disputa, en una pelea. Pero el Señor muestra su corazón, su humildad, su amor hacia el otro, de tal manera que dice: sin embargo, para no ofenderles. Mira, Pedro, yo podría decirte que no me corresponde. No corresponde al dueño del templo pagar por él. No corresponde, pero las personas no lo entenderían.
Aquellos que se hacen tal pregunta no lo comprenden. Aquellos que hoy están luchando por tener la razón, discusiones vanas. Aquellos que hoy están peleando para tratar de ser mejor que el otro. Bueno, enseñanzas como esta nos muestran la importancia de la humildad, aun cuando tú tienes razón. El callar para tener paz, para evitar el conflicto. No es que el Señor dijo, bueno, no quiero tener problemas. No. El Señor dijo, para no ofenderles a ellos. Para no decirles algo que ellos no puedan entender y que se luchen en su corazón. Y que se terminen ofendiendo porque no puedan entender cuál es la realidad. Pero ahí es donde se produce un milagro. En una obediencia. Porque uno al leer esta historia parece algo simple, algo absurda. El Señor podía haber encontrado una moneda, podía haber sacado de la bolsa y decir, mira, Pedro, toma, ve y paga. Podía haberle pedido a alguien, podía el Señor decirle, Pedro, ve. Así como fueron a buscar el pollino, que el Señor les dijo, vayan, que ya está preparado, díganle que su Señor lo necesita. No le dijo así, no le dijo, ve y pregunta a alguien a ver quién pueda prestarte. No lo dirigió hacia un lugar, le dijo, mira, vas a encontrarte en aquel lugar con un hombre, él te dará para que puedas pagar el impuesto. No. El Señor quería mostrarle que la provisión de Dios está para cada uno de sus hijos. Pero en estas pequeñas cosas y en esto que parece absurdo, que muchas veces Dios habla a nuestro corazón, es donde encontramos esos pequeños milagros que para algunos serán insignificantes, pero para nuestra fe son algo glorioso. Tú dices, Dios me habló y sentí que tenía que ir a buscar este trabajo, que las puertas se iban a abrir. Y parecía quizás algo absurdo, porque hay personas que dicen, para mí, jamás, no califico para un trabajo así. Es como cuando una persona va a un lugar y tiene muchos estudios y de repente va a buscar trabajo, un trabajo que es más bien manual. Una persona que tiene que cuidar un lugar y las personas que están haciendo la entrevista dicen, mirá, vos tenés estudios, tenés una carrera universitaria, tenés una maestría, hiciste diferentes cursos. Es demasiado tu currículum para el puesto que estamos buscando. Ahora, el Señor le habla a Pedro y le dice, mira, para no ofenderles. Y ahí es donde el Señor lo envía. Pedro era un pescador y ese no era un problema para él. El pescar no era un problema, sino lo que debía encontrar. La Escritura no nos cuenta si Pedro dijo, Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo será? Simplemente nos cuenta o nos relata esta historia desde el lugar donde Pedro simplemente obedece y va y hace lo que el Señor le había encomendado. Así, hay personas que no calificaban, que no tenían lo necesario para postularse en diferentes trabajos, que no tenían lo necesario para abrir su negocio, su empresa. Parecían no tenerlo, parecía un absurdo poder alcanzar ese objetivo, pero sin embargo confiaron, creyeron a la voz de Dios. Esta palabra viene para decirnos que Dios es quien provee. Pero no dice la Escritura que el Señor le dijo a Pedro, ve y hallarás allí lo necesario para pagar de aquí a 10 años más. Ni siquiera a 2, 3 años más. No. No le dijo Pedro, ve y allí tendrás para pagar el impuesto y luego te sobrará algo para comprar algo para comer. No. Lo necesario. Hay quienes reniegan de esto, pero
La provisión de Dios es lo necesario, lo que tú necesitas. Hay cosas que no necesitamos, pero que creemos que sí. Dice la palabra, tiene sustento y abrigo, estate contento con eso. Debes estar contento con que la bendición de Dios está en tu vida. El hombre muchas veces es inconformista. Y uno dirá, bueno, no hay que conformarse, siempre hay que ir por más. Pero eso no quita al que debe ser agradecido de lo que ya tienes. Que tú quieras ir por más y que tú seas una persona emprendedora, que vaya hacia adelante. Pero diferente es que tú no puedas disfrutar de las pequeñas cosas, que tú no puedas ver los pequeños milagros que ocurren cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú obedeces a la palabra de Dios. El Señor le habla a Pedro y le dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo, y dáselo por mí y por ti. El Señor lo envía a pescar. Pedro era diestro para eso. Ahora debía sacar un pez, abrir su boca y hallar en él para pagar los impuestos. Estos cobraban las 2 dracmas y un estatero era equivalente a 4. Por lo tanto, pagarían los impuestos de Pedro y del Señor. Es una historia simple, pero que sin embargo el Señor está mostrando un corazón humilde. El Señor está enseñando a Pedro que cuando tú eres obediente, aun en aquellas cosas que pueden parecer absurdas, la bendición de Dios está allí, la provisión del Señor está allí. Cuando tú te animas a creer y a confiar. Pedro era una persona impulsiva y muchas veces no se quedaba simplemente con lo que el Señor le decía. Cuando el Señor le dijo que lavaría sus pies, él dijo, Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Pero aquí, él no le dijo, Señor, ¿cómo voy a sacar un pez y dentro del pez habrá una moneda? ¿Cuántos peces he sacado en toda mi vida? Jamás he visto algo así. Yo creo en los milagros, pero milagros como este. Ahora, esto es simplemente algo que el Señor hizo. Son enseñanzas que quedaron para que podamos comprender la provisión y la bendición de Dios aún en lo más mínimo. Esto viene a decirte que tú te preocupas por si vas a poder pagar los impuestos, si vas a poder sostener la luz, si vas a poder seguir pagando el alquiler. Y para ti es algo difícil. Pero así como a Pedro, Dios te habla. Por medio de la palabra, el Señor habla a nuestro corazón, para que podamos entender que en aquellas pequeñas obediencias está la bendición de Dios, y que Dios provee para nuestra vida, que Dios sostiene nuestra vida, aun cuando parece que simplemente es lo justo y necesario. El salmista dijo, Señor, no me des de más, para que no me olvide de ti. No me des de menos, para que no te aborrezca. Dame, Señor, lo justo y lo necesario, lo que necesito. Porque cuando tú tienes lo que necesitas, estarás bien. Dios sabe de lo que tienes necesidad. Dice la palabra, cuando vayas a Él, cuando vayas a orar, ten en cuenta esto. El Señor conoce cuál es tu necesidad. El Señor sabe que tú necesitas sustento, abrigo. Sabes que necesitas el alimento. El Señor conoce que tú tienes necesidades básicas. Dios conoce tu corazón. Hay personas que hoy están quizás sufriendo en medio de problemas económicos. Hay quienes no pueden dormir porque las deudas les preocupan. Hay quienes están completamente afligidos por alguna causa. Bueno, esta palabra viene para decirte que puedas tener paz, que puedas tener la calma necesaria, porque detrás de la obediencia al Señor hallarás el milagro para tu vida, hallarás la bendición, la provisión del Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! No es simplemente que el Señor le dijo a Pedro, ve, haz esto, sino que el Señor le dijo,
tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor pagaría. Así como el Señor pagó en la cruz por nuestros pecados, es un reflejo en esta historia de lo que el Señor haría. Él no debía pagar, Él era el dueño del templo, a Él no le correspondía. Tuya era toda la gloria, es de nuestro Dios. Pero sin embargo, Él le dijo, ve y tómalo y paga por mí y por ti. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. La paga del pecado se pagaría con nuestras vidas, esa sería la paga de nuestros errores. Pero Cristo tomó nuestro lugar y pagó el precio. Así como aquí en este impuesto, el Señor por medio de un milagro trae la provisión divina para que pueda cancelarse. Por medio de la muerte de Cristo fue cancelada la deuda, fue pagado el precio por tus errores, por tus fracasos, por tu dolor. El Señor pagó para que tú ya no tengas que pagar el precio de los errores, para que tú puedas ser libre. Hay veces que las personas no toman dimensión de eso y viven una vida de amargura, de tristeza, de dolor, siendo que el Señor ya pagó por ti, para que ya no tengas que estar sufriendo, para que ya no tengas que estar derramando lágrimas, para que tu corazón pueda llenarse de gozo y de esperanza. ¡Aleluya! Y aleluya. Sé que hay personas que hoy están así. Hoy hablaba con un varón y solo unos momentos que fui a comprar un lugar y esta persona me decía, no puedo dormir por las noches, tengo deudas, no sé cómo sacar el negocio adelante. Hay personas que están así hoy, sin saber qué hacer. El Señor le dice, Pedro, ve, tira el anzuelo y sacarás un pez. Está descontado lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios te envía. Hay quienes dicen, ¿será que ahora podré conseguir un trabajo? ¿Será que Dios me abrirá puertas? Ve, tú solo tira el anzuelo. Tú solo veas lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Y confía, porque hallarás la bendición. No se trata de lo absurdo que pueda parecerte. Dios quiere sorprendernos. Yo he visto en mí provisión absurda, cuando no tenía absolutamente nada, y cuando algunos, cuando están en esa misma situación, dicen, no, yo no voy a ir a hacer el ridículo de ir a comprar si no tengo con qué pagar. Pero parece absurdo, pero sin embargo Dios abre las puertas. Dios toca el corazón de aquel que va a venderte, que por alguna razón elige que tú seas el comprador y no otro. Hay personas que tienen quizás mejores ofertas, pero Dios lo tenía preparado para ti. El alquiler está preparado para ti, la casa está preparada para ti, el auto está preparado para ti. Solamente tienes que ir, tirar el anzuelo y verás la bendición de Dios, verás la provisión de Dios en tu vida. Solo tienes que obedecerle. ¡Aleluya! Solo tienes que confiar en que lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos quedamos con eso simplemente? Tienes un trabajo con el que no estás conforme, no estás bien, pero tienes miedo a ir por más. Tienes miedo a confiar. No se trata de que seas desagradecido con lo que tienes, sino de animarte a ir por más. De creer que Dios puede abrirte puertas donde otras personas no pueden. Hay lugares que solamente están preparados para sus hijos. No cuenta la Escritura alguien que haya hecho algo semejante. Hay un milagro especial para tu vida.
Hay una provisión especial y hay una enseñanza de parte de Dios detrás de cada situación que enfrentamos. Quizás hoy te encuentras en medio de pruebas, de luchas y de situaciones que son difíciles, pero hay una enseñanza a tu corazón y debes prepararte en el momento que Dios hable a tu corazón, en el momento que sientas que debes actuar, debes ser obediente a Dios. Debes ir a buscar aquella bendición que está preparada para ti. Yo no sé cuál sea tu condición, tu trabajo, tu dificultad, pero así como Pedro era diestro en la pesca, cada uno de nosotros tiene un oficio, una carrera, una profesión, un trabajo. Y en aquello que eres diestro, muchas veces Dios lo utiliza para sorprenderte. En aquello que tú crees, aquí nada me sorprende, nada es nuevo. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios puede sorprenderte aún de lo que es cotidiano para ti. Pedro habrá dicho, esto no lo vi nunca. Quiero verlo. Quiero ver qué clase de pez sacaré. Lo importante no era el pez ni el tamaño. Lo importante estaba en la obediencia de Pedro y en la enseñanza de la provisión de Dios a sus hijos. ¿Estás preocupado por lo que va a pasar? Bueno, esta palabra viene para decirte que puedas estar tranquilo y confiado en Él, porque el Señor te sostendrá. Él te sustentará. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Había alguien que estaba preocupado. Hay personas que están muy preocupadas. Solo debes confiar. Algo dirá, pastor, simplemente confiar. La confianza en Dios produce en nosotros que actuemos. Nosotros hacemos lo que es posible, lo imposible es Dios quien lo hace. Nosotros golpeamos, nosotros obedecemos. Pedro podía haber dicho, Señor, tú puedes hacer ese milagro sin necesidad de que yo vaya a tirar el anzuelo. Pero el Señor quería mostrarle que tiene que haber, por medio de la fe, una acción. Es como que tú digas, pastor, cuando estaba orando yo sentí que Dios me sanó. ¿Y qué harás? No, bueno, simplemente voy a seguir así. No, si sientes eso, bueno, ahora ve al médico, ve a hacerte los estudios, ve y comprueba, ve y tira el anzuelo allí. Y te sorprenderás cuando el médico te diga, no tienes absolutamente nada. Pero tiene que ver con la obediencia, con la fe. El Señor dijo, no vamos a entrar en discusión, porque no vamos a conseguir nada con esto. No se trata de imponerse, la verdad no es para imponerla, la verdad no es para confrontar, la verdad no es para entrar en un conflicto. Hay veces que tenemos que callar para poder ganar a otros. El creyente que se enoja en medio de una discusión o en medio de un debate pierde. Pierde porque no puede sostenerse. No puede entender que es por medio del amor que ganará el corazón de aquellos. No es por medio simplemente del conocimiento. Tú puedes tener mayor conocimiento, pero demostrarlo con altanería, con enojo, con imposición. Y aunque las personas puedan tener ignorancia, no creerán, no comprenderán, porque tu carácter falló. Pero si tú puedes tener un corazón humilde, aún cuando tienes la verdad o la razón, dejar pasar la situación. El Señor dijo, para no ofenderles, ve y hazlo, porque nada me cuesta, porque no es difícil para el Creador poder hacer algo como esto. Dice la palabra que estaban en la barca y el Señor se levanta en medio de la tormenta, reprende los vientos, reprende la tormenta.
Y en aquel momento se hace una grande bonanza y los discípulos dicen: ¿quién es este que aún los vientos manda y le obedece? Porque la creación obedece a la voz del Creador. El Señor le estaba diciendo: Pedro, ve y tira el anzuelo, y cuando lo hagas, sacarás un pez y abrirás su boca, y allí habrá un estatero. La voz del Creador estaba dando la orden de lo que iba a suceder. Pedro solamente debía ir. Dios ha dado la orden de lo que va a ocurrir en tu vida. Dios ha dado la orden del milagro en ti. Solamente tienes que ir a buscar la bendición de Dios. Solamente tienes que levantarte de esa condición y comenzar a clamar y decir: Señor, yo sé que tú harás la obra en mí. Yo sé que tú cumplirás, Señor, tu propósito en mí. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a ir a tomar la bendición, aunque otros digan: ¿dónde va este? Imagínate: Pedro, ¿dónde vas? A tirar el anzuelo para sacar un pez que adentro va a tener una moneda si pago mis impuestos. ¿Qué diría? Está loco Pedro. La religión le enloqueció. Pero sin embargo el Señor le dijo así. Pedro simplemente estaba siendo obediente. El que iba a hacer ese milagro era el Señor. No era por Pedro. No es que Pedro se puso a orar en la orilla y dijo: Señor, provéeme que este pez tenga una moneda. No. El Creador dijo: Pedro, así lo harás y así será. Muchas veces Dios nos dice cómo será, pero nosotros no le creemos. Algunos de nosotros Dios nos ha hablado acerca de nuestra vida, pero no le creímos. No creíste cuando el Señor te habló acerca de lo que serías y decidiste dejar. Te pareció absurdo. Algunos dijeron: yo pastor, yo predicador. Les pareció absurdo, lejano. Pero Dios ha hablado a tu corazón. Y aunque para muchos pueda parecer absurdo, es la obra que Dios hace en el corazón de aquel que camina en obediencia. Aquel que no le importa hacer aún lo absurdo para los demás, cuando es Dios quien te habla. Aunque muchas personas no entiendan nuestro caminar, qué es lo que hacemos, por qué estamos aquí. Aunque el mundo trate de ponernos en ridículo, y aunque la escena de lo que sucede hoy trate de poner el lugar del pastor en ese lugar del ridículo, por culpa, como dice la Escritura, de aquellos por los cuales hacen que el camino de Dios sea blasfemado, porque llevan la fe a un absurdo. Si yo te dijera aquí que el fin de semana fui a pescar y saqué un pez y maravillosamente tenía en su boca un billete, todos dirían: se volvió loco. Pero cuando trato de reafirmarlo y lo cuento tan vehementemente y cuando trato de sostener esa idea, yo mismo me pongo en un absurdo. Lo vemos hoy en todos los canales de televisión, lo vemos en las redes sociales, en los memes, los vemos por todas partes. El Evangelio llevado al ridículo, pero no es el Evangelio, es el camino de aquellos que se desviaron detrás del dinero. Es el camino de aquellos que vendieron la fe a cualquier costo, a cualquier precio, que utilizaron al creyente como mercadería. Pero hoy hay quienes siguen confiando y creyendo que esto no se trata de un absurdo. Esto no se trata de que tú irás el fin de semana y harás lo mismo y vas a replicar este milagro. Dios quería enseñarnos algo. El Maestro quería enseñarnos algo y mostrarnos que la condición de humildad muchas veces te llevará a callar para ganar el corazón de otros.
que muchas veces, aunque tengas la verdad, deberás mantenerla ahí para no serle de tropiezo a los demás. Vine para enseñarte que Dios provee, aún lo que es poco. Tú dices, no tengo para pagar la luz. Tranquilo, es un impuesto. Y para Dios no es nada. No puedes dejar que ese sea tu mundo de conflicto. Tienes un Dios grande, un Dios poderoso. ¿Por qué te ahogas en un vaso de agua? ¿Por qué te afliges por situaciones que para Dios son nada poder resolverlas? El problema está en que no estás caminando hacia el río. No estás yendo en dirección a la bendición de Dios. No te estás moviendo hacia la dirección correcta. Quizás porque no estés confiando en que la provisión estará ahí. Lo vemos en Abraham. Él subió al monte Moriah y la provisión iba en camino. Él haría algo absurdo. Sacrificaría a su hijo. Pero Dios ya tenía preparado el cordero, el sacrificio. Dios ya tenía preparado aquel que tomaría el lugar. La bendición de Dios está preparada para tu vida. Ahora tú tienes que ir a tomarla. Mi Dios no es diferente a tu Dios. La diferencia está en cómo le crees tú y cómo puedo creerle yo. Hay una diferencia. Pero si tú te animas a creer y a confiar, entonces aquello que parecía tan difícil de alcanzar se transformará en algo cotidiano. Imagínate, le dijeron, Pedro, ¿el maestro acaso no paga los impuestos? ¿No paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí, pero él debía pagar también. Luego de esto, ¿qué le importaría a Pedro? Él sabía que la provisión de Dios estaba ahí, que cuando él necesitara, Dios iba a proveer. El milagro, en definitiva, lo que produce es eso, una confianza. Si Dios abrió una puerta de bendición, ¿no lo hará otra vez? Algo dirá, pastor, yo cuando llegué no podía llegar a fin de mes, me costaba, el dinero era muy difícil, pero hoy estoy llegando a fin de mes, las cosas están cambiando, Dios me abrió la puerta para otro trabajo, mi negocio está prosperando. El mismo que hizo aquella bendición, el mismo que comenzó a cambiar tu vida, ¿no será fiel en completar su obra en ti? ¿Acaso aquel que proveyó una vez no puede traer provisión para tu vida en cada momento? Dios sabe de lo que tienes necesidad. Solamente debes confiar en tu Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. El milagro lo que produce en ti es la confianza de que aquel que lo hizo, Él puede hacerlo otra vez. Aunque no lo haga. Aquellos que hemos recibido sanidad en algún área de nuestra vida, sabemos que Dios puede sanar cualquier situación que tengamos. Yo hace tiempo les contaba que había salido a caminar y siempre sentía como una lucha. Cada vez que quería hacer alguna actividad física, luchas venían. Ha sido una gran oposición el poder bajar de peso. Ha sido una gran lucha. Cada vez que lo intentaba, conflictos venían. Cada vez que me disponía a cambiar, parecía que todo se volvía en contra. Y en aquella oportunidad había salido a caminar algunas semanas y luego de esas semanas comencé a tener un dolor terrible en el pie por uno mismo. Pero hablaba con el pastor y él me dice, Andrés, oramos por las personas.
Y esta es tu dificultad ahora, pedirle a Dios que te sane, para que puedas seguir, para que no te rindas. Así que, di que es verdad. Si Dios hizo el milagro en aquella persona, si Dios sanó a aquel hombre, si Dios sanó a aquella mujer, si Dios hizo este obrar, si Dios hizo este milagro en mi vida, ¿cómo Dios no va a sostener? ¿Cómo Dios no podrá hacerlo? No se trata de si Dios puede, se trata de su voluntad, pero en nosotros está el clamar, el pedir. Pedirle a Dios que haga un milagro en tu vida. Pedirle a Dios que pueda traer la sanidad que necesitas. Lo que te esté frenando, lo que esté molestia para mí. Molestia para mí. Y este es el reto que tengo yo en mi vida. Yo no sé cuál sea tu dificultad, tu lucha. Pero sé que la única forma de vencerla es luchando. Satanás no quiere que venzas. Él no quiere que tengas victoria. Él no quiere que alcances el objetivo, que tengas confianza. Él no quiere verte, que creas. Entonces buscará bajarte los brazos, hacer que te rindas, poner oposición. Es lo que significa su nombre, opositor. Él se opone. Y cuando tú quieres salir adelante, Él pone trabas, luchas, dificultades. Quiere impedir que tú avances, que tú creas, que tú confíes. Pero si hoy puedes poner tu vida en la mano de Dios, si hoy puedes poner tu salud, tus finanzas, tu matrimonio, tu corazón en las manos de Dios, el Señor proveerá para ti. Él te sustentará. Él sostendrá tu vida, tu casa, tu familia. Aleluya. Y aleluya. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiere abrirle su corazón a Dios, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, que hoy puedan confiar en Dios. No importa cuán absurdo sea el milagro que le pides a Dios. Solamente es un trato entre Dios y tu vida. Solo habla con Él y entrégale tu corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración de fe, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Qué bueno es Dios.